la identidad de Jesús y la medicina en los santos padres. Vamos a seguir el orden que estaba dispuesto en el programa. Entonces, en primer lugar, hablaré yo sobre salud y enfermedad espiritual en las cartas de Antonio del Desierto. La apologética de los 3 primeros siglos es testigo de la discusión del concepto de verus medicus que será aplicado a Cristo. Es justamente la identidad de Cristo como médico la que resuelve en sí el deseo de curar en su doble sentido, es decir, en tanto que deseo del médico y deseo del enfermo. Se trata de una dualidad que se encuentra unida en la figura única de Cristo, médico por excelencia y enfermo, en la medida en que, por su enfermedad, conoció íntimamente las enfermedades y nos procura una curación verdadera y plena. Ignacio de Antioquía escribe: hay un solo médico espiritual y carnal, en referencia a la figura de Cristo. Pero ¿a qué se extiende exactamente esta plenitud médica de Cristo? O en otras palabras, ¿Cristo cura también las enfermedades de la mente? Es pertinente traer a colación en este sentido la expresión Christus Psychiatrus, acuñada por el jesuita Martín del Río en 1592. Se trata de un eco lejano de la patrística alejandrina que, con Clemente y Orígenes, sostenía esta función de Cristo. Dice, por ejemplo, el Contracelso de Orígenes: el género humano, afectado de locura, debe ser curado por los medios que el Logos considera útiles para reconducir a los locos al buen sentido. Se trata, en todo caso, de una búsqueda de la salud mental que, según los padres, viene a través de Cristo. Es objetivo de este trabajo indagar acerca del proceso de salud y enfermedad mental como reflejo del Cristo médico que puede encontrarse en los escritos de Antonio del Desierto. El primer punto, la salud. Uno de los términos que posee mayor presencia en las cartas de Antonio es el de gnosis, es decir, conocimiento, que resulta clave para una teología como la suya. Pero el conocimiento al que se refiere Antonio es un conocimiento de sí, ya que este es el modo de conocer a Dios y alcanzar de esa manera la salvación. Es imposible no oír aquí el eco del gnosis autón, conócete a ti mismo, que resuena en todo el pensar antiguo. Es que, en efecto, Antonio es un gran deudor del pensar griego. Sus cartas están permeadas de la enseñanza platónica, según la cual el conocimiento no implica la incorporación de cosas nuevas, sino que más bien significa un despertar y un recordar aquello que en algún momento se contempló. Por tanto, el objetivo del hombre en búsqueda del conocimiento es retornar a la naturaleza original, allí donde contempló lo que ahora recuerda cuando conoce, y trascender de ese modo la vida terrena. Es regresar a su primer comienzo y conocerse a sí mismo en su primera creación. Es por eso que la mutabilidad, la falta de firmeza y los cambios son vistos por Antonio como signos de la inconsistente naturaleza terrena. Para el platonismo, además, el conocimiento presupone siempre la participación del que conoce en lo que es conocido. Contemplar la verdad implica un proceso de asimilación u homoíosis con Dios, y de ese modo el hombre se orienta completamente al mundo espiritual, tanto aquel que se encuentra fuera de él como el que se encuentra en su interior. Es así que el autoconocimiento emerge como el camino más importante para el verdadero conocimiento y por tanto para la salvación. Y no se trata de una tarea gigantesca, ya que lo espiritual está muy cerca del hombre, reside en su esencia más íntima, su verdadero sí mismo, que solo necesita ser reconocido y liberado. En el mundo de Antonio, tal como lo atestigua San Atanasio, el conocimiento es el camino hacia la verdad, pero se trata de algo que está dentro de él y que no necesita de otra cosa más que de él mismo. El principal criterio de Antonio para alcanzar este conocimiento es la propia experiencia. En sus oídos resuenan las palabras de San Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Hasta aquí San Juan. En las que el apóstol deja entrever que su conocimiento de Dios fue un conocimiento existencial, y esta experiencia es la base de su enseñanza. Por otro lado, no es casual la referencia bíblica de Antonio, ya que ellas abundan en sus cartas, lo que pone de manifiesto que él considera al testimonio de las Escrituras como una verdadera revelación del conocimiento existencial, puesto que lo que la Biblia revela no es algo nuevo y extraño a la propia percepción de la realidad del hombre. El texto sagrado lo ayuda a entenderse a sí mismo y a Dios y le muestra el camino de cómo volver a su naturaleza original. La influencia helénica de Antonio se extiende también al neoplatonismo de Plotino, del cual toma varios conceptos. Aquí quiero destacar uno de ellos, el de la unidad. La ubica en el nivel original y más alto de ser, de modo tal que su opuesto, la diversidad, es resultado del movimiento y signo de la inestabilidad y de la desintegración. Si bien encontramos claramente una multiplicidad de cosas en el mundo material, todas ellas emanan del principio más alto y se esfuerzan por retornar a él. Escribe Antonio en la epístola número 3. Dios es uno y la esencia espiritual existe a través de la unidad. Es ella, hasta aquí Antonio, es ella tan fuerte que aún la multiplicidad de la creación procede de la unidad. Esta unidad se extiende también a los seres espirituales, ya que los hombres, los ángeles y los demonios, cito, provienen todos de la misma fuente de su esencia espiritual. Hasta aquí la cita. Se trata de una unidad original en la esencia de todas las criaturas espirituales, cuyo fundamento se encuentra en que toda naturaleza racional, logique physis, fue creada originalmente a imagen de la mente divina, que es Cristo. Escribe Antonio: quiero que sepas que nuestro Señor Jesucristo es el verdadero nous del Padre, por quien fueron hechas a su imagen la totalidad de las naturalezas racionales. Cristo, que es la cabeza de la creación, es también la fuente de la unidad. Y es por eso que, para Antonio, la esencia de la misión de Cristo en el mundo es reunir a todos los hombres nuevamente en la unidad. Podríamos decir en este sentido que Cristo cura o que Cristo es médico cuando ejerce esta misión, reconducir al hombre a la unidad originaria. Aparece, sin embargo, el problema de encontrar una explicación a la pluralidad que aparece en la creación. Antonio considera que ella es secundaria. Siguiendo Orígenes, la pluralidad y la materia son menos reales y subsistentes que la unidad y la naturaleza espiritual. La causa entonces de la diferenciación y corporalización debe encontrarse en la caída original. Es que la pluralidad de seres no fue querida en el principio por el Creador, sino que es el resultado de la separación de la unidad original, es decir, una desviación de Dios. Claramente Antonio sigue en este punto a Orígenes, para quien todas las almas y seres espirituales eran originalmente, antes de la creación material, intelectos puros, todos iguales y todos contempladores de Dios. Pero en algún momento se enfriaron en el amor, cayeron y se convirtieron en almas. Justamente su nombre, psique, se debe a su enfriamiento, psíchomai. Y a fin de detener su caída, Dios le dio a los hombres cuerpos, los cuales les permiten ascender una vez más a la contemplación que abandonaron. Antonio considera a la unidad como el equivalente de la estabilidad y la paz. En contraste con Cristo, que es la imagen inalterada del Padre, el hombre es una sustancia cambiante que se mueve fácilmente, eikinetos. La inmovilidad, akinetos, es un ideal muy difícil de alcanzar para el hombre y solamente puede lograrlo a través del verdadero conocimiento de sí mismo. La caída es entonces un signo de la predisposición del alma hacia el mal, siendo este algo extraño a la naturaleza de la esencia espiritual. Escribe al respecto, Antonio: el mal, en el cual todos nosotros estamos muertos,
vino sobre nosotros y ahora somos extraños a la naturaleza de la esencia espiritual. Hasta aquí la cita. No es que el hombre haya perdido su semejanza con Dios o su esencia espiritual, pero se encuentra en un estado de ambivalencia y de inseguridad, puesto que su cuerpo lo empuja hacia abajo, desde lo espiritual hacia lo material, y los movimientos del alma y del cuerpo desafían su control. Este breve recorrido por algunos conceptos básicos del pensamiento de Antonio del Desierto permite alcanzar una primera conclusión relacionada con el objeto de este trabajo. Pareciera, en efecto, que la salud espiritual del hombre pasa necesariamente por la profundidad e intensidad del conocimiento que tenga de sí. Es decir, este autoconocimiento le permitirá acercarse a la unidad perdida y con ella a la inmovilidad propia de la vida contemplativa, vida que perdió debido a la caída original. Es encontrarse a sí mismo en la unidad profunda de su interior traerá consigo un equilibrio que puede ser asimilado con la salud espiritual. Y la enfermedad, por su parte, consistirá en lo opuesto. Es decir, el hombre enfermo será el hombre que se desconoce a sí mismo y que en vez de la unidad, su vida transcurre en la diversidad y la dispersión. El segundo punto, entonces, la enfermedad. Antonio, decíamos, concibe al hombre como una personalidad unificada contrariamente a la multiplicidad y división de los demonios, y en su retorno a la unidad perdida se encuentra con una dificultad, y es que los demonios se complotan contra él, puesto que, cito, quieren que nos perdamos con ellos. Sus métodos de ataque son diversos, y por eso mismo los monjes necesitan, cito, un corazón de conocimiento y un espíritu de discernimiento, que reconozca sus maldades secretas. Estimo entonces que una consideración acerca de la enfermedad debe necesariamente tener en cuenta la demonología de Antonio, puesto que ellos, los demonios, se comportan como productos, agentes y símbolos de la diversidad y separación que resultó de la caída, en oposición a la uniformidad en la cual el hombre se origina y a la cual busca retornar, y con la cual he identificado la salud espiritual. La oposición de los demonios a la restauración de la unidad perdida se logra a través de dos niveles. En primer lugar, a través de los vicios corporales, que alientan a que el hombre se aleje de la unidad invisible de su esencia espiritual. En segundo lugar, a través de los conflictos interpersonales, que incitan la división dentro de la unidad social y de la Iglesia. Antonio propone, para explicar esta situación, la metáfora de la casa. Considera que la existencia caída de las individualidades corporales en las cuales el verdadero sí mismo está escondido es un confinamiento a una inhospitalaria morada. Escribe, por ejemplo, en su quinta carta: verdaderamente, hijos míos, moramos en nuestra mente y estamos en la casa del ladrón, atados con las cadenas de la muerte. Y en la carta sexta: esta vasija en la cual moramos es nuestra destrucción y una casa llena de guerra. Para Antonio, entonces, la verdadera identidad de la persona como esencia espiritual es invisible, mientras que la externalidad del cuerpo toma la valencia negativa de confusión exterior. Sucumbir a las sugestiones demoníacas, de este modo, emerge como un proceso de externalización negativa. Los demonios, debido a que comparten la misma esencia espiritual que los seres humanos, están escondidos y no son visibles físicamente, pero se revelan corporalmente a través de la actuación de las potencialidades pecaminosas del hombre, creando actos corporales a partir de pensamientos espirituales. Es decir, la sugestión de pensamientos malvados, obrada por los demonios, provoca que el hombre, a partir de esta realidad espiritual, un pensamiento, ejecute una acción corporal. El resultado es que nosotros somos cuerpo. El cuerpo le presta su cuerpo al demonio. Así como los demonios comenzaron a existir como resultado de la caída de la unidad debido a su actividad, ahora provocan en el hombre un movimiento o actividad desde la espiritualidad interior e invisible hacia la corporalidad exterior y visible. Antonio utiliza también con frecuencia la imagen del ladrón para referirse a esta situación.
Se trata de un recurso al que recurren abundantemente los padres como exégesis de la parábola del buen samaritano, en la que el hombre que es desvalijado por los ladrones representa al monje que es sorprendido por los demonios. Y así, el demonio es ladrón para muchos padres griegos y latinos, e incluso para la iconografía medieval, en la que la escena del buen samaritano suele ser acompañada por la de Adán y Eva cayendo en la tentación, en la que la serpiente le roba a Eva su estado de justicia original. Para Antonio del Desierto, el demonio es ladrón porque provoca la corporalización o externalización de una falsa identidad, al quitar la real identidad del hombre como esencia espiritual, robándole su cuerpo y haciendo de él su morada, más bien que una anticipación del futuro cuerpo resucitado. Debido a que Antonio considera la vida del hombre, y particularmente la del monje, como un proceso de retorno a la unidad original indiferenciada, los demonios representan la tendencia hacia la separación, la división y la individualidad. No hay que olvidar que ellos se ubican en la estructura del cosmos como los principios de diferenciación, y por eso mismo no hay existencia individual sin alejamiento demoníaco. La enfermedad espiritual, entonces, consiste en la dispersión, entendida como huida de la unidad que el hombre debe y puede alcanzar a través del conocimiento de sí. Por otro lado, esta enfermedad espiritual posee una relación directa con el accionar de los demonios que, como ladrones, buscan que el hombre se convierta en sus cuerpos a través de las pasiones y de ese modo se externalice en lo material. De este modo, entonces, la única manera de abandonar el estado de enfermedad y de encontrar el de la salud, es decir, el único modo de ser curado, es a través del retorno a la unidad. Es esta, como vimos más arriba, la misión encargada por el Padre al Logos Divino: lograr que la humanidad recobre la unidad que se perdió. Es este el modo, para Antonio del Desierto, en el que Cristo cura y en el que Cristo es médico. Muchas gracias. Bien, la segunda ponencia de esta mesa corresponde al doctor Héctor Padrón, de la Universidad Nacional de Villa María e investigador del CONICET. El tema de su conferencia es la relación salud-enfermedad en la patrística y la identidad de Jesús como Cristo médico. Que la primera palabra sea la de la gratitud para quienes Patricia Siner y el padre Ángel Hernández han organizado este brillante y importantísimo congreso de patrística. Y agradezco también esta circunstancia según la cual la palabra me es dada a fin de intentar poder servirla. El tema de nuestra presentación, por demás modesto, es el de la relación salud-enfermedad en la patrística con una referencia explícita a Cristo médico. Este tema forma parte de un proyecto de investigación en la Universidad Nacional de Villa María que llevamos adelante hace varios años con médicos, psiquiatras y enfermeros. El dispositivo de la exposición para poder seguirlo es el siguiente: una descripción inicial, el punto primero, y en segundo lugar la experiencia y el pensamiento de los padres, tercero la ambigüedad fecunda de la relación salud-enfermedad y por último la relación salud-enfermedad en una doble perspectiva. Esta es la enunciación desnuda de los puntos. Voy a ahorrar en la exposición lo más posible. Y quiero señalar que este trabajo no es primordialmente histórico, sino más bien filosófico respecto del tema de la relación salud-enfermedad en los padres.
Y por tanto quiero recordar cosas elementales, tales como la siguiente: estar enfermo y saberlo no es algo primero, sino segundo, respecto de un haber estado sano que se recuerda con mayor intensidad y vivencia, por así decirlo, en la medida en que esta enfermedad que se presenta tiene alguna gravedad. Pero quisiera subrayar otro hecho no menos importante, a saber que hay una asimetría profunda entre lo que las ciencias y artes, hasta donde se pueda hablar así hoy de la medicina, tienen en orden al conocimiento respecto de las enfermedades. Piensen ustedes en el horizonte de la biología molecular y su aporte a la medicina contemporánea. Hoy podemos hablar de una medicina con un target preciso, con estrategias medicamentosas, etcétera, etcétera. Pero qué curioso que respecto a la definición de la realidad de la salud, la medicina todavía está vacilando y discutiendo acerca de qué cosa es la salud. Un equilibrio, sí, pero ¿cómo? ¿En qué sentido? Social, económico, político, psicológico, etcétera. Y en su reemplazo aparece un síndrome francamente reconocible en las sociedades contemporáneas que se conoce con el nombre de medicalización de la vida humana. Sobre esto no me voy a extender y todos reconocemos que en el mundo contemporáneo no solo el trabajo es un bien escaso, sino también la salud, en dos sistemas con dos velocidades diversas, el sistema público de la salud y el sistema privado. Claro está, dirán ustedes, pero recuerde, profesor, que la salud es un derecho humano. Sí, pero ¿cuál es, en definitiva y en términos muy sucintos, la experiencia y el pensamiento de los padres en este tema? Y les recuerdo que yo no voy a hablar de la salud por una parte y de la enfermedad por la otra, sino que lo que me preocupa justamente es la relación entre la salud y la enfermedad. Relación absolutamente ontológica y profundamente dinámica, porque se establece nada menos que en la realidad del hombre y en su referencia absolutamente indispensable a Dios, su creador y su arquetipo. Lo que distingue esta experiencia de los padres en principio es la de estar insertos en una cultura que habló griego durante 3 siglos, que tuvo contacto viviente con las fuentes de esta antigüedad helénica y sobre todo en los aspectos más pertinentes de la tradición hipocrático-galénica. Piensen ustedes que hacia el año 200 los cristianos comienzan a interesarse vivamente por los escritos galénicos, empiezan a apreciarlos como estudiosos y, por otra parte, estos cristianos, más allá de ciertos rigorismos que bien conocemos en Tertuliano y Tasiano, tienen una opinión y una experiencia muy positiva de la medicina de su época. El tercer punto, y ustedes ven que esto va relativamente rápido, el tercer punto se concentra en la consideración de la ambivalencia fecunda de la relación salud-enfermedad. Piensen ustedes que escribe Juan Cassiano al respecto: entre las cosas humanas, nada merece ser tenido por bueno en el pleno sentido de este término, sino la virtud, la cual nos conduce a Dios y nos hace adherir sin cesar a este bien inmutable. Y al contrario, hay mal solo en el pecado, el cual nos separa de Dios, que es bueno, y nos une a solo nos separa de Dios, que es bueno, y nos une al demonio, que es malo. Es indiferente lo que, según las disposiciones de aquel que usa de ello, puede aprovechar, sea para el bien, sea para el mal. Por otra parte, es manifiesto
que la salud física corresponde al estado normal de la naturaleza humana en su condición en el paraíso, y que en este sentido puede ser considerado un bien en sí mismo. No obstante, lo justo de esta consideración originaria respecto al estado primordial y luego al pecado ancestral, hay que decir que el bien de la salud puede convertirse en apariencia de bien si la salud no es bien utilizada, si sirve para mi dispersión, como acaba de mostrar el trabajo del doctor Peretto. Es decir, si no es utilizada en vista del bien para cumplir los mandamientos de Cristo y glorificar a Dios. Quiero subrayar esta última por oposición, porque esta doxa de Dios atraviesa la relación salud-enfermedad y ustedes verán con qué efectos inmediatos y concretos. Yo creo que conviene subrayar el carácter del dinamismo antropológico espiritual que atraviesa la relación salud-enfermedad en los padres y se ordena a la gloria de Dios. Si se pierde de vista esta gloria divina y consecuente transfiguración de la experiencia humana, se recae necesariamente en la inmanencia necesaria pero no suficiente del examen de los fenómenos, sea de la salud, sea de la enfermedad. Por otro lado, la enfermedad puede ser considerada un mal en sí mismo en cuanto aparece como consecuencia del pecado ancestral de Adán, así como de la acción demoníaca en el mundo caído. Esto es una negación del orden querido por Dios al crear al mundo y al hombre. No obstante, es solo a nivel de la naturaleza física del hombre que la enfermedad es un mal. Si el hombre no se abandona enteramente a la enfermedad física, ésta no podrá afectar su ser esencial de naturaleza espiritual. Y en efecto, advierte San Juan Crisóstomo con su admirable elocuencia, si el alma está sana, la enfermedad del cuerpo no puede causar ningún daño al alma. Y en otro lugar señala la enfermedad es solo un mal en apariencia. Finalmente, el nacianceno concluye, no admiremos toda especie de salud y no abominemos de toda enfermedad, ya que muchas veces estamos ante la experiencia desagradable pero frecuente de una salud estúpida. Sí, está sano, pero habrá que ver. Este texto que acabo de evocar del nacianceno, como otros coincidentes en los padres, permite comprender cómo y por qué muchos espirituales, frente a sus propias enfermedades o ante aquellos que les son confiados, no piden a Dios en primer lugar la curación, el retorno inmediato a la salud, sino que Dios les conceda a través de la enfermedad lo que es más útil espiritualmente para cada uno y que solo Cristo médico conoce. En consecuencia, no se entristecen por el hecho de la enfermedad, sino que se regocijan pensando en los enormes beneficios espirituales que podrían, con la gracia de Dios y su docilidad, adquirir. Punto 4. La relación salud-enfermedad entonces en una doble perspectiva. Siguiendo el ejemplo de Cristo y de sus apóstoles, los cristianos se han esforzado en todo tiempo y lugar por cuidar y curar a los enfermos, recurriendo sea a medios terapéuticos a medios específicamente religiosos. En cuanto a estos medios religiosos, se recuerdan la oración realizada con fe, y es el mismo Jesús que lo recuerda. ¿Creen ustedes que yo puedo hacer esto? Es decir, curarlos. San Basilio se inscribe en esta perspectiva respecto del arte médico, en el movimiento sinfónico de la providencia divina. Y entonces nos dice claramente, destinados a la muerte a causa del pecado y en consecuencia sometidos a todas las enfermedades, obtenemos de Dios el socorro
que la medicina proporciona a los enfermos. Y no es por azar que germinan en el suelo las plantas. No es por azar que éstas tienen propiedades particulares para curar cada enfermedad. Por el contrario, es evidente que el Creador las quiere para nuestro uso y las ha creado preventivamente, providentemente. Finalmente, San Basilio precisa la culminación de su pensamiento sobre este tema. En efecto, sostiene aceptar que la medicina y sus prescripciones permiten manifestar la gloria de Dios. Esta enfermedad no es mortal, es solo para que se vean y sean evidentes las obras de Dios. Es solamente por su gracia, su poder, que los médicos, creyentes o no, sabiéndolo o no, pueden obrar el bien de sus pacientes con eficacia. A través de los remedios es Dios quien actúa y en tal caso nos socorre por intermedio de toda la arquitectura de los visibilia Dei. Así advierte San Basilio. Más allá de esta visión francamente positiva que sostienen los padres ante la medicina, es evidente también que en cuanto a ciencia de la salud humana tiene ciertas limitaciones intrínsecas. Y las preciso claramente. La primera es la de estar necesariamente abocada a la realidad fenoménica del cuerpo humano y por esta vía hacer de la enfermedad una realidad autónoma, independiente, una nosa, y entonces tratarla como independiente en aquel que es afectado justamente por ella, y en este sentido ser un caso que ilustra o manifiesta a la enfermedad que se identifica por un conjunto de síntomas o síndromes como un objeto. Pero el cuerpo del hombre es el cuerpo de una persona creada y amada entrañablemente en salud y enfermedad por Dios uno y trino. Y entonces el cuerpo del hombre es algo inmediatamente sagrado, y este cuerpo es el cuerpo de una persona y su estado tiene que ver con su instancia psíquica, pero sobre todo espiritual. Nosotros recordamos esta antropología rica y diversa de los padres, soma, kai psique, kai pneuma, y entonces esta determinación inevitablemente espiritual del hombre. Y la cuestión es si el conocimiento fenoménico de la medicina, antes y ahora, están dispuestos a abrir su saber a esta instancia exigente y determinante del espíritu del hombre. Porque no curamos enfermedades, sino enfermos. Y estos enfermos, entonces, como bien ilustra el trabajo erudito presentado por el doctor Peretto, es ante todo una realidad espiritual. La enfermedad entonces trasciende la observación y el conocimiento fenomenológico de la medicina, que concierne no solo al estado actual del paciente, sino a la totalidad de su biografía y aún más de su destino eterno. Y fíjense ustedes todo el ruido que hemos hecho en la modernidad con la medicina psicosomática, la medicina del sentido, etcétera, etcétera. Bueno, mis queridos y distinguidos y sabios colegas, aquí está el precedente rico y sustantivo de esta actitud antropológico-médica, que es la actitud entrañable del hombre cristiano y del médico cristiano. La medicina ha sido desde el comienzo una ciencia de certezas relativas. Y hoy, después de la medicina de la evidencia y todas sus alaracas, el resultado final es estadístico. El 80% se cura, el 20% lo hace con enorme dificultad y en este 20% se produce todo tipo de recidivas o reapariciones
involuntarias, no queridas por el terapeuta de la misma patología. Pero hay una pregunta interesante que ya se planteaba Hipócrates y después Galeno. En un mismo ámbito geográfico, en un mismo clima, en un mismo lapso histórico, en términos generales, con un mismo estilo de vida, dentro de una misma familia, ¿cuál es la causa primera y profunda por la cual una persona es afectada por la enfermedad y otra no? Y hasta hoy la medicina no tiene una explicación suficiente, porque su antropología se empobrece al dejar de lado u obscurecer u ofuscar la dimensión espiritual. Aquí los padres tuvieron claro que la enfermedad no solo obedece a causas físicas, fenoménicas y por lo tanto identificables en términos de la descripción y la manipulación, sino por causas metafísicas o espirituales, dicen los padres. Y frente a esto, entonces desarrollaron, como indica muy bien el maestro Larcher, una nosografía, una nosografía primero, un arte diagnóstico después y por último una terapéutica exquisita desde el punto de vista sobre todo espiritual. Y aquí entonces hemos escuchado cómo se producen distintos tipos de patologías espirituales y cuáles son, evidentemente, para los padres su tratamiento. Termino resumiendo. Los padres comprendieron profundamente que lo esencial de esta relación consistía, me refiero a la relación salud-enfermedad, en que ésta se insertaba en el dinamismo ontológico de una persona en relación con Dios y con su destino externo. Y sin descuidar los aportes admirables de la medicina a la restauración de la salud del hombre, introdujeron francamente la mirada teológica en la relación salud-enfermedad, en el sentido de ampliar e intensificar el horizonte de la consideración más allá del orden de los fenómenos físicos de la enfermedad, para atender al orden de sus causas metafísicas y espirituales. Se podrían decir muchas cosas más, pero quiero terminar con esta modestísima reflexión. Los padres sabían, y los médicos más sabios saben también hoy, que cada uno de nosotros se enferma de lo que es y cómo es. Es decir, que hay un presupuesto ontológico espiritual a la posibilidad misma de la enfermedad y también al mismo tiempo de la terapia, de la curación. Y en el fondo de esta relación está el piadoso Señor de todas las cosas, que permite la enfermedad y nos regala la curación. Y entonces, en este ser enfermo, ancestralmente, en relación al pecado original, y en este poder recuperar, por la gracia de Dios y los conocimientos de la medicina, aún de la medicina espiritual, se da la totalidad de la peripecia humana. Y el último punto prometido que ahora quiero recoger, a ver, este tema de la gloria de Dios, ¿cómo se inserta? Nosotros, mis queridos y distinguidos colegas, somos pasablemente, como dicen los franceses, triunfalistas. Para nosotros la gloria se ve ante todo como el arco de un triunfo, y por allá, por debajo, desfilarán los triunfadores, los sanos, los que no se resfrían nunca. Y sin embargo, la gloria tiene muchas significaciones. Y una de ellas, la que más nos cuesta metabolizar, es de la enfermedad, la de los enfermos. Fíjense cómo cambiaría una medicina contemporánea, no solo la patrística,
si fuésemos capaces de hacer este ejercicio mental. ¿Quién no tiembla al entrar a un hospital? ¿Quién no sigue temblando profundamente en una sala de terapia intensiva o en una sala de cuidados oncológicos? Pero, sin renunciar a ese temblor que nos invade, tendríamos que tener la docilidad también para reconocer que en esos signos dolorosos y al mismo tiempo evidentes de nuestra miseria, allí, precisamente, en ese despojo, en ese tremor, en ese temblor de la condición humana, estalla y brilla la gloria inabarcable de Dios. Y entonces un hospital, ante todo, y mirado contemplativamente, sería una luz magnífica de la gloria del Señor que se manifiesta a través de todos esos enfermos que en un porcentaje muy alto, ténganlo por cierto, se van a curar. Muchísimas gracias. La tercera ponencia está a cargo del doctor Nicolás González Vidal de la Universidad de los Andes de Santiago de Chile. El título es San Gregorio Magno y el conocimiento de la interioridad humana. Muy buenos días. Gregorio Magno, considerado por la tradición como uno de los 4 grandes padres de la Iglesia de Occidente, ha sido, por otra parte, uno de los autores más duramente tratados por la crítica racionalista del siglo XIX y comienzos del XX. Fue Claude Jans, con su ya clásico estudio Saint Gregoire le Grand, Culture et Expérience chrétienne de 1977, el primero que, de modo más contundente, mostró lo injusto de estas críticas, dando un impulso a la revalorización de Gregorio y encontrando numerosos seguidores en la literatura posterior. En efecto, si Gregorio no alcanza el vuelo especulativo y metafísico de otros autores, y si en ocasiones parece vulgarizar la doctrina cristiana, se debe a que ante todo es un pastor, cuya primera preocupación está constituida por las almas de su rebaño. De ahí su intento por acercar y hacer comprensible la fe a todos, y su atención predominante por el ámbito moral y ascético, antes que por el dogmático y el místico. De esta manera, Gregorio Magno desarrolla su obra con una finalidad eminentemente pastoral y práctica, que recae sobre la dimensión moral y psicológica de la existencia cristiana. Como afirma Jans, si evita la profundización doctrinal no es por debilidad de pensamiento, sino porque desea analizar minuciosamente la vida interior del alma que busca a Dios. Este vulgar catolicismo no es quizás otra cosa que un esfuerzo por captar el movimiento continuo y concreto del hombre hacia Dios, una exploración psicológica y moral de la vida cristiana. Fin de la cita. Y es así como, con ocasión de las respuestas de Jans, encontramos el verdadero lugar y valor de la obra gregoriana, de la mano de una de sus cualidades más peculiares. Como pocos, Gregorio analiza minuciosamente la vida interior del alma, llevando a cabo una exploración psicológica y moral de la vida cristiana. Es más, según el mismo Jans, la originalidad de Gregorio radicaría precisamente ahí, en la perspectiva psicológica que se despliega en su obra, comillas. Su originalidad consiste en analizar en detalle, desde un punto de vista psicológico y moral, la vida del alma, compartida entre el pecado y la santidad, entre la exterioridad, donde corre el riesgo de dispersarse, y la interioridad que la conducirá a Dios. Fin de la cita. De este modo, cabe considerar a Gregorio Magno como un verdadero maestro de la psicología cristiana, en cuya obra podemos encontrar interesantísimas y finas elaboraciones psicológicas, que constituyen un vasto campo de estudio. Ahora bien, nuestra intención no es entrar aquí en el análisis de alguna de estas elaboraciones en particular, sino buscar las razones por las cuales la perspectiva psicológica ha encontrado un lugar tan destacado en la obra de nuestro autor.
En efecto, los desarrollos psicológicos que encontramos en Gregorio Magno no surgen sin más de su tarea y preocupación pastoral, sino que se explican también por variados acontecimientos, experiencias y cualidades personales. Así pues, trataremos aquellos aspectos de su vida y personalidad que pudieran haber tenido alguna relevancia en la configuración del espacio y la preocupación que muestra por temática psicológica. Punto 1. Vida, experiencia y personalidad de Gregorio. Gregorio, a quien las fuentes describen bajo estatura y de constitución débil y enfermiza, carece de las cualidades por las que destacaron otros grandes padres. Tal como refiere Marcandali, nuestro autor no tiene ni la genialidad de Agustín, ni la fascinación y el refinamiento de Ambrosio, ni la preparación científica y filológica de Jerónimo, ni la elegancia aristocrática de León Magno. A pesar de todo lo cual, insiste en afirmar que, sin embargo, es verdaderamente grande, un hombre incomparable, amadísimo por toda la Edad Media. Ninguno como él ha sabido hablar al corazón de la gente, cierre comillas. Pero ¿cómo ha logrado entonces llegar a ser un hombre incomparable, capaz de tocar a la gente en lo más interior, quien no tuvo tan destacada genialidad, refinamiento, preparación científica ni elegancia? Una posible respuesta la sugiere Leclerc, cuando afirma que su palabra posee aquel acento de convicción que procede de la experiencia, a la cual acude constantemente, dando lugar a una auténtica teología de la experiencia cristiana. Ahora bien, ¿qué experiencia es esta capaz de producir tales frutos? ¿Cuál es el contenido y consecuencia de dicha experiencia en el caso concreto de Gregorio? Aquí nos hallamos ante lo que hizo de Gregorio un hombre excepcional. La experiencia de que venimos hablando no es otra que la misma experiencia personal de Gregorio, constituida por múltiples y relevantes acontecimientos que marcaron profundamente la ya de antemano fina sensibilidad de nuestro autor. Estas circunstancias y las respectivas experiencias que fueron configurando el carácter de Gregorio son su experiencia de monje dedicado a la oración y contemplación, su experiencia de hombre contemplativo obligado a desarrollar una vida activa y ansioso de una vida de paz y de retiro, su experiencia de pastor enfrentado a los dramáticos conflictos políticos y sociales de la época, de un mundo en crisis que consideraba próximo a su fin, y su experiencia de hombre enfermo, crónicamente aquejado de permanentes dolores que hasta le impedían tenerse en pie. Estas experiencias, salvo el breve periodo en que logró llevar vida de monje, fueron enormemente dolorosas para Gregorio. Los conflictos, los sufrimientos físicos y morales, la impotencia y las nostalgias que, a raíz de ellas, padeció nuestro autor, fueron constantes y, al tenor de sus propias descripciones, hicieron profunda mella en su alma y su cuerpo. Tal fue la categoría de lo que estos sufrimientos significaron para la sensibilidad de Gregorio, que, por ejemplo, su enfermedad ha llegado a ser considerada como uno de los grandes sucesos de la historia de la espiritualidad. Como dice Leclerc, la enfermedad de San Gregorio es uno de los grandes acontecimientos de la historia de la espiritualidad. Ella determina en parte su doctrina, ella le da ese carácter de humanidad, de discreción y ese tono de convicción que explica su influencia. La miseria del hombre no es para él en absoluto una noción teórica, la constató él mismo al precio de una sensibilidad abusada y acrecentada por las dificultades de cada día. Fin de la cita. Así, estas experiencias hacen de nuestro autor un hombre en la más plena acepción del término, un hombre sufriente, absolutamente consciente de su miseria y debilidad y cuya secreta fortaleza solo podía obtenerla de Dios. Hemos señalado estos sufrimientos y angustias no para destacar la entereza y santidad de Gregorio, quien supo efectivamente sobrellevarlos heroicamente hasta el fin, sino porque le proporcionaron una sensibilidad especial al momento de hacer objeto de análisis la condición humana. En palabras de Clark, no hay duda de que la propia experiencia de Gregorio condicionó sus análisis de la situación humana. Fin de la cita. Y no cabía que fuera de otra manera. Impresiones y vivencias tan fuertes como las que experimentó Gregorio no podían dejarle indiferente. Antes, al contrario, darían lugar a una exquisita sensibilidad que le permitiría elaborar no solo una teología, sino también una psicología de la vida espiritual.
porque ciertamente hay en Gregorio una experiencia que, en cierto modo, resulta de todas las otras y es la que dice relación más directa con nuestro estudio. Esta es, a juicio de Marcandali, comillas, la experiencia de psicología apta para captar en sí mismo y en los demás los menores movimientos del corazón. Fin de la cita. Pues nada hay más natural que un hombre que ha vivido en carne propia los conflictos, angustias y sufrimientos que padeció Gregorio, desarrolle la experiencia y habilidad necesarias para pesquisar en las profundidades de la naturaleza y del alma humanas. Con todo, debemos advertir que tales experiencias, como en ocasiones puede suceder, no obraron de modo negativo en el carácter de nuestro autor, resintiendo su personalidad, sino que dieron a su pensamiento una visión equilibrada y real de las cosas, ajena a toda ingenuidad. Como refiere Gillet, Gregorio Magno es un hombre de doctrina, pero no un filósofo o doctrinario, y precisamente lo que provoca la simpatía hacia su persona es esta humanidad profunda, el equilibrio y el acierto del hombre, la verdad y el realismo de una reflexión que, enteramente ligada a la experiencia vivida, toma las cosas cándidamente, tal como son. Fin de la cita. De este modo, experiencia, humanidad, mesura y realismo vienen a ser los calificativos que mejor resumen la personalidad de Gregorio. Como puede apreciarse, tanto las experiencias que marcaron su vida como las cualidades de su personalidad muestran que Gregorio pudo perfectamente tener en su horizonte la dimensión psicológica al concretar su acercamiento a la naturaleza y existencia humanas. Y esta es la razón por la que nos hemos detenido en ella, pues permiten ir vislumbrando con todos los matices del caso al Gregorio psicólogo. Segundo punto, carácter práctico y pastoral de la doctrina gregoriana. La obra de Gregorio, tal como puede desprenderse de lo dicho hasta ahora, tiene un carácter principalmente práctico y pastoral. Toda su doctrina se dirige en primer lugar a orientar la vida cristiana, poniendo en ello toda su experiencia y discernimiento. Incluso podría decirse que su carácter práctico es lo que logra dar cierta unidad a la amplitud y diversidad de materias que trata, las cuales carecen efectivamente de mayor sistematización y metodología. Este carácter es un hecho fuera de toda duda o discusión y encuentra su explicación en que Gregorio asumió plenamente su condición de pastor y su misión de velar por la salud espiritual en un primer momento de los monjes de su monasterio como abad y posteriormente de toda la cristiandad como papa. En palabras de Basten, nadie cuestiona que Gregorio fue primero y principalmente un moralista con una orientación pastoral y práctica. Así pues, podemos decir con Dayans, lo que indudablemente interesa a Gregorio es ante todo la vida de los cristianos, considerada al mismo tiempo desde un punto de vista psicológico y moral. Cierre comillas. La finalidad práctica y pastoral de sus escritos, sin pretensiones sistemáticas, le confirieron un determinado estilo, resultando de ello, en descripción de Gastaldelli, que la doctrina de San Gregorio se ofrece, casi siempre, en afirmaciones y observaciones destacadas, generalmente sin el matiz o la precisión conceptual, sino a menudo adornadas por el gusto de la antítesis, de la analogía y del paralelismo, conforme a los dictámenes de la retórica antigua, unidas solo por la continuidad del comentario del texto sagrado. Esta doctrina no tiene el rigor de la demostración abstracta, sino la inspiración y la fuerza del discurso moral. Fin de la cita. Ahora bien, estas características se muestran de especial relevancia para nosotros, pues como destaca el mismo autor en otro artículo, la psicología es tanto más importante cuanto menos presente está la sistematización especulativa. Así, la falta de conceptualización abstracta y de vuelo metafísico y especulativo no significa obstáculo alguno para nuestro estudio. Antes, al contrario, posee un enorme interés, ya que mientras más ausentes se encuentran, más cabida otorgan a la psicología, que es precisamente lo que ahora buscamos en Gregorio. En un sentido similar, junto con afirmar que Gregorio reintroduce la moral en el corazón de la cultura cristiana, Dayan señala también que renueva así una tradición propia, sin duda, de los escritores de Roma, el análisis escrupuloso del comportamiento humano y la dirección de las conciencias en función de un ideal superior,
el todo que se acompaña a menudo de un cierto desprecio por las cuestiones metafísicas, sugiriendo de algún modo que la indiferencia exhibida por nuestro autor frente a las cuestiones metafísicas va de la mano con su interés por el análisis escrupuloso del comportamiento humano. Por otra parte, que Gregorio haya abordado principalmente el campo moral y ascético, dejando de lado la teología especulativa, se debe a que, al menos en parte, no lo consideraría necesario, ya que, como dice Evans, dio por sentadas las soluciones a las que habían llegado quienes le precedieron. Calcedonia le parecía un lugar de descanso respecto a los viejos debates sobre puntos de doctrina. Dicha calma y confianza otorgan a la teología de Gregorio una madurez y un aire de asentamiento que era nuevo en el oeste latino. Fin de la cita. Según esto, su atención al ámbito práctico hasta podría considerarse como una señal de madurez, si no de Gregorio, sí al menos de los desarrollos doctrinales y teológicos alcanzados por los autores anteriores. Tercer punto y último, atención por el individuo concreto. Otra característica de Gregorio Magno, muy interesante en cuanto a las perspectivas psicológicas que abre, es su atención por el individuo concreto y sus diferencias particulares. La personalidad, circunstancias, condición, costumbres y modo de vida varían grandemente entre los hombres, dando origen a marcadas diferencias y particularidades que dan a cada persona un modo de ser singular. Esta atención por el individuo concreto, consecuencia necesaria de su preocupación pastoral, acompaña toda la obra de Gregorio y es en su regla pastoral donde más claramente se manifiesta. Dicha obra está dedicada a los prelados y su parte más extensa pretende justamente dar luces en cuanto al modo adecuado de dirigirse a las diversas personas en consideración a su personalidad, condición, vicios y virtudes, costumbres, capacidades, aficiones, etc. Precisamente en el prólogo a esta parte de la obra, y habiendo definido el gobierno de las almas como el arte de las artes, destacando no solo su importancia, sino también la instrucción y pericia que requiere, encontramos aquel célebre texto de Gregorio, donde compara las almas a las diversas cuerdas de un arpa, que siendo cada una distinta a la otra, deben ser también tocadas de modo distinto. Con todo, nos revela su profunda conciencia de la singularidad de cada individuo y de la necesidad de tratarlo conforme a ella. Y se comprende que autores como Cristiani descubran en esta obra, comillas, una nueva retórica fundada sobre una psicología y una sociología empíricas, sobre el relativismo del conocimiento del individual humano, de la cual surge un proyecto educativo particularmente consciente, enteramente ligado a una institución, integralmente resuelto en el magisterio pastoral, como no lo había sido nunca antes en la antigua Paideia. Fin de la cita. De este modo, una verdadera psicología y sociología referida a la singularidad de cada individuo daría lugar a un nuevo modo de dirigirse a él. Por lo visto, la necesidad de prestar atención especial a estas diferencias y a las posibilidades pastorales que yo prometía cautivaron el ánimo de Gregorio. Como dice Leiser, en la práctica exegética y pastoral, sin embargo, la necesidad de conocer la diferencia entre las almas particulares provocó una fuerte impresión en Gregorio y la posibilidad de proceder así lo cautivó. El discernimiento de los temperamentos fue precisamente el atributo que Gregorio define para el pastor ideal y lo reclamó para sí mismo. Esta era la señal de la pericia. La tarea de guiar a las almas es bastante compleja, porque siendo tan distintas unas de otras, de alguna manera siempre se comienza de cero. En este sentido, lo que Gregorio desarrolla de modo particular es la atención por el individuo concreto y una empatía particularísima, sabiendo que en el trato con cada individuo ya no corren principios generales, sino que siempre hay una novedad radical en cada particular relación en la cual se parte desde cero. Y por eso la pericia es completamente fundamental, que se resuelve caso a caso. De este modo finalizamos el examen de la vida, personalidad y principales características del talante pastoral de Gregorio Magno, evidenciando en qué medida jugaron un rol en la configuración
de una cierta atención y preocupación por la dimensión psicológica, la cual se manifiesta también en sus escritos. Este examen, por lo demás, se muestra justificado, toda vez que la vida y personalidad de Gregorio parecen todavía más decidores que sus fuentes e influencias en cuanto a la explicación de su atención por lo que toca a la psicología. El análisis que ahora concluimos ha tenido por fin acercarnos al hombre que fue Gregorio, con la convicción de que la doctrina de todo autor debe mucho a su propia vida y experiencia. Por lo mismo, no solo para comprender su pensamiento, sino incluso para hallar sus causas, hemos juzgado necesario detenernos en ello. Ciertamente, la existencia de una cierta dimensión psicológica en un autor del siglo VI no deja de suscitar algún grado de sorpresa, razón por la cual hemos indagado en aquellos antecedentes de orden biográfico y personal que podrían dar cuenta de este fenómeno. Muchas gracias. Bien, hemos respetado los tiempos que estaban previstos, por lo tanto tenemos 25 minutos para el diálogo. Sí. Mi pregunta va para el doctor Padrón. En la visión de los padres, el encuentro con el Cristo médico y a la vez redentor otorga en primera instancia una sanación interior y posteriormente la curación física, o a la inversa o simultánea. Bien, le agradezco mucho, padre, su pregunta, y quizás lo más importante de esta pregunta no sea tanto el orden en el que ciertas etapas de la curación tendrían que hacerse presentes, ya que en cada caso serán diferentes. Gracias. Así, por ejemplo, ocurre que este Cristo médico puede puede permitir la suspensión, ¿no es cierto?, de la curación de una llaga a favor de un proceso interior que afecte, por ejemplo, a la virtud de la paciencia, para tolerar un sufrimiento físico, etc. Y, por otra parte, también puede permitir que un demonio se sacie durante 17 años con una dificultad menor, pero absolutamente irritante para una conciencia delicada, y no levantarle la espina mientras goza de una perfecta digestión y metabolismo. Es decir, las cosas no son tan simples y, en definitiva, creo que no obedecen a etapas primera, segunda, tercera y finalmente la curación, sino que esta obedece más bien a un proceso sinfónico. Dios nos ha creado sanos y para la salud, que en el fondo es salvación. Y los medios que concurren a este fin son diversos y están en el orden del conocimiento de lo particular, que es el orden del amor. Porque no amamos en universales, amamos a cada persona en su particularidad. Y curamos, y Cristo cura a cada hombre en su particularidad. Y en su inmensa sabiduría no está pensando en etapas primera, segunda, tercera, simultánea, un poquito menos, un poquito más, sino que Él ve el holon y obra en términos holísticos, por así decirlo, si se me permite el uso libre de esta palabra aquí y ahora. No sé si he respondido a la inquietud profunda de su pregunta, que le vuelvo a agradecer. Muchas gracias. Tiene fondo, sí. Quería saber sobre Antonio del Desierto, cuál era la ubicación dentro del pensamiento sobre Cristo
Una aclaración previa que me parece importante. Sería muy difícil y muy arriesgado hablar de el pensamiento de Antonio Abad, porque de Antonio Abad conocemos solamente 7 cartas muy breves y lo que habría dicho según el relato que hace San Atanasio en su vida. Es decir, que no hay un cuerpo doctrinal para decir cuál es el pensamiento de San Antonio Abad. Yo para esto me he basado fundamentalmente en sus 7 cartas que, insisto, son muy breves. Entonces, hay muchos aspectos que yo he intentado, y es un tema absolutamente discutible, pero completarlos quizá con, hipotizar sobre lo que San Antonio Abad hubiese dicho o hubiese pensado, teniendo en cuenta la cosmología o la teología en la cual él está inserto, que es la teología alejandrina de Orígenes sobre todo. Entonces, sería como hipotizar cualquier respuesta que uno pudiera dar quizá a la pregunta concreta que usted me hace. Yo, dentro entonces de este contexto más amplio en el cual se educa San Antonio, que era una persona culta ciertamente, este contexto teológico alejandrino, los alejandrinos, no quiero generalizar tanto. El autor alejandrino que yo más conozco y estoy estudiando es Evagrio Póntico, que comparte con San Antonio el lugar físico, también es un monje del desierto de Kelia, y maestros como Orígenes. En él no se habla mucho de pecado, es decir, es un término o es un concepto que no aparece con mucha frecuencia, no porque no lo tengan en cuenta ciertamente, sino porque ellos tienen, y yo creo que aquí está la diferencia con las teologías posteriores, una demonología muy fuerte, o una demonología muy detallada, en la cual son los demonios los que incitan las pasiones del hombre y que provocan. Entonces, por ejemplo, Evagrio va a hablar del demonio de la ira, el demonio de la fornicación, el demonio de la tristeza, etcétera, que va a ser el listado a partir del cual luego se establece lo que en Occidente vamos a conocer como los pecados capitales. Pero él jamás va a hablar de pecado de tristeza, pecado de soberbia, pecado de... No, es el demonio o logismoi que introduce, como dice también Antonio en una de sus cartas, un pensamiento, porque es un logismoi, una palabra que es la que provoca en el hombre, o no, porque justamente ahí está la libertad del hombre, la caída o lo que después vamos a decir el pecado. Pero entonces, yo no podría, ciertamente que la enfermedad está relacionada, quizás si nosotros lo dijéramos con términos más propios de la teología occidental, sí, está relacionada con el pecado. Pero San Antonio Abad no creo que lo hubiese dicho de ese modo, sino que la enfermedad en todo caso es una dispersión provocada por los demonios, que utilizan logismoi o pensamientos para provocar en el hombre justamente la dispersión, el alejamiento de la unidad originaria. Sí, padre. Una pregunta para el doctor González. Gregorio Magno se enfrenta a un hecho psicológico que lo va a acompañar toda su vida, y es el poder. Y un poder manifestado y ejercido en Cluny y después en su pontificado como tremendamente personalista y fuerte. Basta recordar la excomunión de Enrique IV o la reforma de Cluny que le emprende siendo abad y que logra. Es un hombre profundamente influyente en el occidente de su época. Mi pregunta es sobre todo desde esta perspectiva, desde este objectum formalis quod, por decirlo de alguna manera. De esta manera, el poder en él encuentra una manera psicológica, pastoral, moral, de ser manejado y ser entendido conscientemente como servicio. Esa es mi pregunta. Yo creo que sí, absolutamente. Y quizás jugó un papel muy importante en eso el hecho de que Gregorio Magno
nunca quiso el poder, o sea, prácticamente la aterró. La cruz más grande que sobrellevó en su vida, así lo dice él mismo, fue el hecho de ser papa. La historia narra que él arrancó, que lo fueron a buscar para nombrarlo papa. En sus cartas a amigos de confianza se queja de ser papa, de estar en el fondo en la administración de la iglesia y por tanto no poder dedicar el tiempo a la contemplación, a la oración, etc. Entonces, en ese sentido, yo creo que la tuvo fácil, porque nunca quiso el poder y teniéndolo no es que se le haya despertado un gusto por él. Entonces, además del hecho de su santidad, que imagino que juega un rol importante en términos de saber manejar esos aspectos, no caer como en la tentación de ejercer como el poder de manera desmedida o de encumbrarse a sí mismo, sino que servir humildemente, también le sirvió el hecho psicológico de que es la persona, por modo de ser, por temperamento, por vocación, que no pretende el poder, quiere estar en otro ámbito de cosas. Entonces, conjugándose esas dos cosas, en el fondo su humildad, su santidad de vida, etc., y por otro, su temperamento, carácter, que es totalmente ajeno a ese tipo como de intereses, nunca cayó en un ejercicio como autoritario del poder y todo lo contrario, fue como realizó un servicio como muy humilde de su tarea sin hacer cesación tampoco de derecho, o sea, supo ejercer la autoridad cuando correspondía, pero no en términos personalistas, en que estuviera en juego quizás como elemento de soberbia más que de sincero servicio. Sí. Al mismo opositor, al hermano chileno, cuando nosotros estudiamos, yo hace 48 años, soy sacerdote, ¿no es cierto? Nos detuvimos siempre más en los padres, digamos, dogmáticos, expositores del dogma. Y entonces, Gregorio Magno quedó un poco arrestado, ¿no es cierto? Y además con ese título de magno, ¿no es cierto? Un poco daba la impresión de que era muy autoritario, ¿no es cierto? El título de magno, claro, pero fue magno por ser pastor. Ahora, mi pregunta es en concreto, ¿qué enfermedades físicas padeció Gregorio Magno? Sí, las fuentes dicen que tuvo gota, no sé si aquí se conoce por ese nombre, esa gota. También tuvo, así lo describe la fuente, sin mayor precisión como médica, pero constantes enfermedades intestinales, dolores estomacales muy fuertes y fiebres constantes, permanentes. Cuando mencioné muy al pasar en el fondo que su constitución débil y enfermiza no le permitía tenerse en pie ni predicar. O sea, las fuentes narran que incluso solo era capaz de predicar los días de fiesta. Muchas veces preparaba homilías y las leía a otros, o sea, no podía ni siquiera hablar. Entonces, en concreto tenía constantes fiebres, dolores estomacales muy fuertes y gota. Y todo eso como una constitución enfermiza permanente que hacía que pasara gran tiempo en cama, muchos periodos como en cama. Muchas gracias. ¿A usted? Voy a hacer dos, entonces. Dos. La primera, Rubén, muy puntual. ¿De qué modo en esa progresión plotiniana hacia la unidad los cuerpos detienen la caída y son creados después del alma la caída? Sin embargo, más adelante has dicho que empujan también hacia abajo. ¿De qué modo entonces detienen y empujan a la vez? Bueno, esto, insisto, no creo, estoy seguro, no está en San Antonio, es decir, está en la teología alejandrina. Los cuerpos, en realidad, en esta caída de los nus, de la multiplicidad de nus de la unidad originaria por ese enfriamiento, se producen tres estadios: los ángeles, los hombres y los demonios. Es Dios el que le otorga cuerpo a ciertos nus que se van a convertir en hombres, es decir que el cuerpo como detención de la caída es un otorgamiento de
una misericordia de Dios en realidad, para que no siguieran cayendo. Lo que ocurre es que después son los demonios, la función que tienen es impedir que el hombre retorne a la unidad originaria, contrariamente a los ángeles que tratan de ayudarlo a ese retorno. Entonces van a ser, la función que tienen los demonios va a ser justamente usar el cuerpo del hombre. Como ellos no son cuerpo, lo que hacen es usar el cuerpo del hombre y de ese modo lo empujan hacia abajo. Es decir, se introducen dentro del hombre como logismoi, porque son pensamientos, y dice Bagrio Póntico, aprendieron el lenguaje de los hombres. Por lo tanto, porque no lo saben el lenguaje de los hombres, pero lo aprenden, entonces se introducen dentro de él si el hombre les abre la muralla espiritual y utilizan a sus cuerpos que ellos no tienen. Y ese sería el modo que... Exacto. ¿Puedo hacer la otra? Digo? Sí, claro. A Héctor, ¿no? No habría que hablar de relación enfermedad-salud para acentuar, digamos, dejar hacia lo último la salud, que es la salvación y la vida, que no está en peligro totalmente de muerte, y acentuar la enfermedad, algo temporal, de ese peligro de muerte en el cual estamos todos, ¿no? Y ver ahí entonces qué es lo que concede Dios a través de la enfermedad, que en última será la gracia de la salud y de la vida. Pero hay un montón de medios temporales, por lo cual entonces se podría decir que el enfermo es maestro de compasión, maestro de misericordia, para que entre los hombres aprendamos ese estar entre nosotros y en última tenerlo entre nosotros para después tenerlo con Dios, ¿no? Pensando en la piedad, que es la misericordia que nos pide a nosotros que estamos con Él. Ciertamente, quizás por un dispositivo torpe de mi exposición, yo no haya subrayado suficientemente tres ideas que me parecen importantes. En la relación salud-enfermedad hay una prioridad ontológico-teológica de la salud en este sentido. En el segundo punto, ¿qué dice la experiencia humana? Que el hombre es infirme, que el hombre es sujeto histórico de las enfermedades que van ciertamente de adentro hacia afuera, el hombre se enferma de adentro hacia afuera, y en este orden concreto de su enfermedad concreta, el hombre, más allá de su voluntad deliberada, sin embargo, sí enseña, o por lo menos muestra, circunstancias muy interesantes para la reflexión, tanto sobre la enfermedad cuanto sobre la salud. Y es cierto que sin decir una palabra, el enfermo, los padres señalan esto, los enfermos deben ante todo cultivar la virtud de la paciencia. Y en esto se convierten en maestros de la paciencia. ¿Para qué? Usted recuerda, tú recuerdas muy bien aquella pregunta que solía hacerse en el ámbito de los victorinos respecto al hábito, ¿no? ¿Y por qué, padre, tenemos que usar el hábito? Para que tu hermano lo vea. Es decir, el que se pone el hábito no está todo el día mirándoselo. No sé, puede ser en algún momento cuando se lo coloca. Pero después, el hábito es un signo visible y externo para que mi hermano vea quién es él que lleva el mismo hábito. A ver si logro entender. El que está enfermo tiene ya bastante con estarlo. Y lo único que puede hacer estando enfermo es tener santa paciencia. Un poco lo de Lázaro. ¿Qué virtud heroica se le conoce a Lázaro? A ver, este activismo impenitente que nos lleva siempre a preguntarnos qué hay que hacer. Y cuando estamos enfermos no podemos hacer nada más que estar enfermos. Y Lázaro no cultivó ninguna virtud heroica. La única virtud que se le conoce fue la de la paciencia, de aceptar sus llagas, lo cual no fue un dato menor, y vivir la mendicancia, la mendicidad
sin rebelión, sin murmuración y sin envidia a la riqueza de otros. Y entonces allí este Lázaro se constituye en maestro de piedad, de pobreza, de una multitud de virtudes cristianas. Perfecto, es este icono de Cristo paciente, el enfermo en su realidad, el que nos educa, nos catequiza y nos coloca, si miramos bien, contemplativamente esta realidad, en el camino de la salvación, sin duda alguna. Y en este sentido, entonces, vemos la prudencia de los espirituales. No pedir ante todo el retorno inmediato a la salud, siendo la salud un bien, sino en aquello que enseñaban los padres y que después repite con su lenguaje Ignacio de Loyola, en todo aprovechar. Gracias por la pregunta. Sí, quería preguntar en esto de salud, de enfermedad, las relaciones y también un poquito a partir de la tradición de los padres del desierto, si esto de la salud, me preguntan los dos que han hablado sobre el tema, ¿tiene algo que ver con la apatía? A ver, bueno, después dirá el doctor Padrón que sabe mucho más que yo sobre el tema. Yo simplemente diría lo siguiente: secundum quid, según lo que entendamos por salud, creo yo. A ver, porque la apatía es esa, cuando las pasiones han cesado, ¿sí? Según Evagrio Póntico, al menos, quizá uno de los padres del desierto o el padre del desierto más culto y que más escribió, la apatía, ese cesar de las pasiones se produce luego de haber atravesado la vía práctica y haber arribado a la vía gnóstica. Más allá de que es un proceso, como también recién decía el doctor Padrón en la primera pregunta, que siempre está constante, es decir, nunca se termina de arribar, sino que son etapas que se van complementando. Entonces, si entendemos, yo diría la salud como salud espiritual, y sí, ciertamente, porque el hecho de que cesen las pasiones o que se aplaquen las pasiones, al hombre le va a permitir alcanzar la vía gnóstica, que es cuando se da la fase más unitiva y para después llegar a la teoría, a la contemplación. Es decir, que necesariamente la apatía implica una sanación, ¿sí? Yo diría que sí. Siempre que entendamos salud o sanación de lo espiritual. No sé si, y esto sí, el doctor Padrón yo creo que va a poder decirlo mejor que yo, si eso puede tener un correlato con la salud física. Yo creo ciertamente que sí, que lo tiene. Esta apatía me hace también vivir un equilibrio físico muy interesante, de modo tal que no estoy sujeto, en el sentido de sometido, a los impulsos externos que pueden inicialmente perturbar mi equilibrio físico, concretamente. Aprendemos entonces a tolerar, ¿no?, por haber alcanzado esta apatía de las pasiones, también cosas como por ejemplo en este ámbito bien conocido de San Juan, las influencias negativas, por ejemplo, del viento norte, que se caracterizan por una intensidad de iones negativos. Pero cuidado, hay que advertir, y los padres conocen las influencias tanto del viento como las temperaturas, como del calor o del frío, que estas son realidades a las cuales el hombre comienza a adquirir una muy y constante progresiva independencia en la medida en que esa apatía espiritual está alcanzada y consolidada. El hombre es esta unidad de cuerpo, alma y espíritu, y en este orden crece, digamos, con sincronía, pero también con avances y retrocesos. Esto es un punto importante. Y yo quisiera señalar para el consumo masivo de estos términos, que no es el caso suyo, padre, ni de los especialistas aquí presentes, que muchas veces se confunde apatía con insensibilidad. Y el punto es exquisito, porque
si bien la independencia y libertad del perfecto frente a la solicitación demónica de logismoi, de pasiones, etc., es un fin a alcanzar, esto no significará nunca que el perfecto o espiritual se convierta en un insensible, en alguien de corazón muy perfecto según un orden de virtudes, pero que es en el fondo un hombre cruel, de una crueldad profunda y fría, porque es el antitipos del corazón inmensamente vulnerable siempre. El que ha alcanzado la apatheia no puede jamás de rezar esta simplísima oración: haz de mí, Señor, un hombre infinitamente vulnerable. ¿Para qué? Para el dolor de los hombres, para la frustración de los hombres, para las dificultades de los hombres. Es decir, esta indiferencia frente a las solicitaciones demónicas del mal, esta libertad interior está ordenada a algo más grande que ella misma, está ordenada a la maravillosa virtud de la compasión, que es su contrapunto. ¿Para qué vamos al desierto? Para conocernos a nosotros mismos. Y el desierto no es solamente el desierto exterior, sino el desierto interior. Y estamos hechos para que toda fibra humana de dolor, de miseria, logre repercutir en nuestro corazón. Y así alcanzaremos la culminación de la paz de Dios. Eso es lo que quisiera subrayar. Bien, ya sonó la campana.